familia, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes el libro de Hechos, el capítulo 10 y el capítulo 9, ¿sí? Donde muchas veces entendemos mal la palabra porque agarramos un versículo y le ponemos un punto y no continuamos leyendo o no leemos lo que antecede a ese versículo. Por una publicación, no soy de hacer video, no soy pastor, no soy maestro, no soy nada. Solamente quiero compartir este versículo porque por mensajitos y escribiendo se mezclan las cosas. Entonces me animo a hacer este video para todos aquellos que quieran escucharlo y tomar lo que la palabra, la escritura dice y no lo que los hombres dicen. Y para explicar esto me gustaría que podamos entender que es un judío, que es un hebreo, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de que todo es lo mismo. Un hebreo estaban en Egipto, salieron al desierto y cuando van a la tierra prometida se conforma Israel con las 12 tribus y ahí nace Israel con las 12 tribus, estaban las 12 tribus y una de las tribus se llamaba Judá. Y ahí estaban los judíos, ¿no? No todos los argentinos somos tucumanos. Hay varias provincias ahí, ¿no? Y bueno, no todos los de Israel son judíos. Jesús era de Nazaret, ¿no es cierto? Y así, Pablo de Tarso. Tenían siempre diferentes lugares de nacimiento. Entonces, por lo general tiende la gente a confundir un judío, dice judío Israel. No, Israel tenía 12 provincias, o sea, 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob. Entonces, se conformó Israel. Y en 1948 recién fue legalmente hecho Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a leer esto para poder aclarar las preguntas de varias personas que me están haciendo y creo que leyendo la palabra ya no hace falta explicar nada. Así que bueno, Dios los bendiga, un abrazo y recuerden que el Señor siempre está esperando que nosotros vayamos a su palabra y a través de ella encontrar la verdad, ¿sí? En Libro de los Hechos, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, título, Cornelio envía una delegación. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, y esto es una clave, presta atención a lo que dice acá, porque va a aclarar lo que vamos a hablar adelante. Si Pedro y Dios discutían para que se coma cerdo o no se coma cerdo. Esto es clave. Anterior a lo que el versículo leemos y decimos Dios dijo mata y come lo que yo ya limpié, no lo llames inmundo. Para que podamos entender que Dios no estaba hablando de cerdos. Ahora nos vamos a dar cuenta de qué estaba hablando Dios. Ahora vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Entonces dice,
envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Simón era Pedro, dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 criados y a un devoto soldado, o sea, 3. Fíjense que no hay nada que esté suelto, 3 hombres. Porque Pedro, cuando habló con Dios, Dios le bajó 3 veces el lienzo. Y algunos piensan que lo bajó una sola vez, fue una conversación cortita y no fue así. Ahora vamos a llegar ahí. Pero tengamos en cuenta esto. Un ángel le habló a Cornelio que envíe 3 hombres. Dice, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de lo que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Bueno, ahora vamos a leer lo que dice la visión de Pedro. Es hermoso esto. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado de 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Te imaginas a Pedro peleando con Dios? Dios le decía, come, y Pedro le decía que no. Cosa común e inmunda he comido jamás. O sea que Pedro guardaba los mandamientos de Dios. Y algunos dicen que es imposible, que es pesado, que solo Jesús guardó los mandamientos, que Jesús era perfecto. Es verdad, Jesús era perfecto en todo. Pedro lo negó al Señor 3 veces, pero guardaba sus mandamientos y así estaba en crecimiento, y así debemos ser nosotros. Pero guardaba las leyes que el Señor había dejado y que son perpetuas. Bueno, volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo en el capítulo 10, versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. O sea, Pedro tuvo una visión y hablaba con Dios. Acá vamos a traer a memoria cuando Faraón en Egipto tuvo una visión de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. La visión eran de vacas, pero fueron 7 años de pobreza y 7 años de abundancia. O sea, los años de abundancia guardaron para los años que venían luego, que eran de escasez. O sea que la visión de vacas no eran vacas, eran años. Acá es lo mismo. Pedro estaba teniendo una visión de un lienzo con animales, pero Dios no le estaba hablando sobre los animales que había en el lienzo. Le estaba hablando esos 3 hombres que venían a hablar con Pedro. Ahora vamos a entender, vamos a seguir leyendo. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo, o sea que Pedro no entendió nada, quedó así como, ¿qué pasó acá? No entendía Pedro qué pasaba. Dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo,
Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le habló? El Espíritu Santo. He aquí 3 hombres, 3 veces bajo el lienzo. ¿Ven la relación? Te buscan, Pedro. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu los envió a que vayan con Pedro a través de Cornelio, porque a Cornelio le habló un ángel. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, porque Pedro iba a hablar de la palabra, y aprovechó ese momento para invitar a sus amigos. Como podrías hacer vos en este momento, invitar a tus amigos a escuchar este video, esta palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies. Ve, Dios mío. Y lo adoró. Yo mismo también soy hombre, le contestó Pedro, ¿no? Yo mismo también soy hombre. Y hablándole, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, gentil, fuera de pacto, manada de animales. Así es la definición de gentil: fuera de pacto, manada de animales e inmundo. Esa es la definición. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que habían sido expatriados de Israel, los que estaban apartados, alejados de la palabra de Dios. Entonces dice, repito, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Destruye eso de que Dios estaba hablando de un cerdo, que podemos comer cerdo. Ahora, ¿te gusta el cerdo? Come cerdo. Pero Dios no quiere, porque tiene enfermedades, ¿sí? Tiene triquiñosis. Hoy la medicina da explicaciones, te invito a que lo busques y veas las enfermedades que acarrea el cerdo. ¿Entienden? El cerdo orina dentro de su propio cuerpo. De ahí viene la triquinosis y todas esas enfermedades. Por más que lo cocinemos bien. Es rico, pero no es una obligación de que alguien puede ponerte encima tuyo, de obligarte, pero que sí uno sepa la verdad de que Dios no estaba diciendo come lo que quiera, hace lo que quiera. Nunca Dios dijo hagamos lo que nosotros queremos. Jesús nunca dijo vaya y haga lo que... Jesús lo que abolió en la cruz del Calvario, en el madero, fue la ley del pecado. No, la ley, su palabra. La ley mal traducida, que significa instrucción de vida, instrucción en justicia para nosotros. ¿Cómo va a ser abolida la ley? Las instrucciones, todas las instrucciones que vos le das a tus hijos,
se la das hoy y mañana le decís que haga lo contrario. No. Las leyes que Dios pone para nosotros son perpetuas. Porque Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. En cambio nosotros no. Por lo cual, al ser llamado por un ángel que lo llamó, el ángel se le presentó a Cornelio y el Espíritu Santo le habló a Pedro, dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de cerdos. No. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hace Dios acepción de personas. Porque tenemos que entender que los judíos de religión hacían eso. Pero había gente que nació en Judá que no practicaba la religión judía. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos que practicaban la religión, los ortodoxos, eran aquellos que fueron cautivos a la cautividad en Babilonia, que en la actualidad es Roma. Después que regresaron de la cautividad, tenían tanto miedo de ir cautivos nuevamente, esclavos. ¿Qué hicieron? Leían la Torá, porque Jesús predicaba Torá. Cuando Santiago dice, toda la escritura es inspirada por Dios, lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento, era la Torá, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Escritura, dijo, toda la escritura, no dijo toda la Biblia. La Biblia es un compendio de libros, de la palabra biblón, ¿sí? Que viene de Roma. ¿Se entiende eso? Así que bueno, amigos, hermanos, espero que les sirva de algo esto. Esto no es salvación, pero es bueno saberlo porque es bueno para nuestro cuerpo. Porque Dios nos creó perfecto y para que nosotros nos cuidemos y podamos vivir con salud. Y la salud hay que cuidarla a la manera de Dios. ¿Sí? Que Dios los bendiga, que el Padre Eterno tenga misericordia de nosotros en este tiempo difícil, en tiempo de pandemia. Cuidémonos y no tengamos miedo. ¿Sí? El miedo es lo contrario a la fe, pero sí que nos cuidemos. Un abrazo grande. Los quiero mucho y que Dios los bendiga mucho. Bueno, es el primer video que hago, espero que les haya gustado. Y si te gustó, compartilo para otro que les sea de bendición. Un abrazo.